Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a una sesión más de Moclan Perú. En esta noche vamos a estar estudiando el curso Nuevo Testamento 1 y estamos en la lección número 6. En esta sesión estaremos cubriendo el episodio o la sección titulada Las respuestas de Jesús, lo cual implica, estoy leyendo el resumen de la unidad, un segundo cruce del mar, primer punto. Después del segundo cruce del mar, el tercer cruce del mar y la fe. Y por último la pregunta, ¿era Jesús el Mesías? Y quisiera, hoy día también vamos a estar comentando un poco en la lectura de Lat, que ustedes han leído sobre los títulos de nuestro Señor Jesucristo, Mesías y el Hijo de Dios. Eso es lo que vamos a estar comentando en la segunda parte, entrelazado también con la unidad que estaremos viendo el día de hoy. Quisiera por favor que vayan a la página 58 de su material, punto 1, dice un segundo cruce del mar. Y eso se encuentra en Marcos capítulo 6, verso 45. Marcos 6, 45. Jesús anda sobre el mar. Solamente para darles una idea, dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado a Bethsaida, mientras él se despedía de la multitud. Verso 46 del capítulo 6 de Marcos. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Al verlos remar fatigados, porque el viento les era contraria, como a la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 de la mañana, fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Un punto importante que vemos en esta primera parte de la narrativa de Marcos, en esta sección, que es el Señor Jesucristo cruzando vez tras vez el mar. Hay un patrón de nuestro Señor que es el de la oración. Y ahí en la página 58 hay 3 oraciones registradas en el Evangelio de Marcos, en el Marcos 1, 35 al 38, Marcos 6, 45 al 46, Marcos 14, 32 al 33. Y vemos que cada vez que nuestro Señor afrontaba una crisis, es un patrón dentro de la vida de nuestro Señor en Marcos, que el Señor Jesucristo oraba. Hay algunos elementos que se describen en esta sección. Dice la descripción de Marcos. La gráfica y detallada descripción que hace Marcos no solo nos recuerda que debe estar basándose en el relato de algún testigo presencial, sino que tiene el efecto de llevar al lector dentro de la barca junto con los discípulos aterrorizados para observar cómo Jesús se enfrenta con las aguas turbulentas. Y hay algunos elementos que se menciona ahí, por ejemplo, fe y preocupación. Otro elemento que se menciona es el yo soy, tengan ánimo. Y otro elemento que se menciona ahí es lo que entienden los discípulos. Y algo que quisiera mencionar, hermanos, es un elemento que continuamente se repite en esta sección en Marcos, es la incredulidad de los discípulos. Vemos vez tras vez que Marcos presenta a los discípulos como, al menos en la primera parte del Evangelio, como gente que no entendía el Evangelio, como gente que era falta de fe, que no captaban realmente lo que el Señor Jesucristo estaba mencionando. Y surge la pregunta, ¿por qué es que se presentan los discípulos como faltos de fe? ¿Por qué se presentan los discípulos como lentos de entender? ¿Por qué deliberadamente se menciona a los discípulos como gente que no entendían lo que ocurría? Y esto se ve en el capítulo 6, versos 52 y 51. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Y esa mente embotada también se menciona en el capítulo 8, verso 17. Dice, dándose cuenta Jesús les dijo,
¿Por qué discuten que no tienen panes? Aún no comprenden, no entienden, tienen el corazón endurecido. Y ese es un elemento que se repite en la narrativa de Marcos. Ahora, una de las opciones de las cuales se piensa por qué es que Marcos enfatiza tanto este aspecto. Personalmente yo creo que es debido a la audiencia a la cual Marcos estaba escribiendo. Probablemente Marcos estaba escribiendo a una audiencia cristiana en Roma a mediados de los años 60, y uno de los elementos que estaban sufriendo estos cristianos, que eran los cristianos romanos que estaban leyendo el Evangelio de Marcos, era persecución en Roma. Probablemente persecución a manos de Nerón, que comenzó la persecución en el año 65 después de Cristo, un año después de que Nerón asciende al poder en el año 64, y probablemente estos cristianos se sentían desanimados, se sentían como personas que no eran dignas de obedecer al Señor Jesucristo. Incluso Pedro mismo, se menciona la negación de Pedro y la falta de entendimiento de Pedro. Y en Marcos capítulo 8, cuando Pedro menciona y confiesa a Cristo Jesús, y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Incluso Marcos menciona la negación de Pedro. Incluso Pedro mismo falla a nuestro Señor Jesucristo. Y estos elementos de la continua terquedad, el continuo fallo de los discípulos, incluso de Pedro mismo que estaba ministrando en Roma, era una manera de mostrar ánimo y darle ánimo a los oyentes y a quienes el Evangelio les iba escrito en Marcos, la audiencia primaria a los cristianos en Roma. Y esto es algo rescatable de la primera parte, hermanos. Quisiera seguir con la segunda, después del segundo cruce del mar. Y esto es la sección de Marcos 6:53 a Marcos 8 al 12. Y aquí se narra la sección de Jesús en Genezaret, donde hace milagros, la gente que es curada por tocar el borde del manto del Señor Jesucristo, etc. En el capítulo 7 se narra lo que contamina al hombre, en la discusión que tiene nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. Luego la mujer sirofenicia, quisiera hablar un poco más de eso, la curación de un sordomudo, y por último la alimentación de los 4,000. Vamos a comenzar con la primera sección. Un problema en el corazón de Israel. Y no quisiera mencionar mucho sobre lo que hace impuro a una persona, sino quisiera centrarme más en lo que es la fe de la mujer sirofenicia, la fe de la mujer gentil. Dice su material, aun cuando el ministerio de Jesús en Galilea se había extendido, capítulo 6, 53 al 56, Israel, cuyo corazón estaba lejos de Dios, no se había dado cuenta de la venida del Mesías. Y es paradójico que Marcos menciona que fue una persona, una mujer, pero no solamente una mujer que era un grupo social despreciada, sino una mujer gentil, que era incluso aún doblemente despreciada por no ser judía y por no ser varón. Fue a esta mujer quien, en contraposición con los discípulos, esta mujer comprende el Evangelio. ¿Se dan cuenta del contraste, hermanos? El contraste inmediatamente que se hace en el capítulo 6 con los discípulos que tenían el corazón endurecido y la mente embotada. Luego el capítulo 7, que es la discusión que tiene el Señor Jesucristo con los fariseos sobre la interpretación de la ley mosaica y lo que contamina al hombre. Los fariseos tenían, como sabemos, tradiciones, se lavaban las manos, etc. Y en el capítulo 7 vemos la discusión entre nuestro Señor Jesucristo y los fariseos, que estaban incluso no solamente rompiendo la tradición y los mandamientos, sino también extorsionando al pueblo por fines económicas. Y en contraposición de esto, vemos en el capítulo 7, verso 24, que dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, etc. Se ve una vez más en contraposición que quienes reconocen al Señor Jesucristo como el Mesías no es una vez más el pueblo judío, sino gentil, y es una mujer menospreciada, sirofenicia. Y una vez más es el tema
de Marcos, el Evangelio justamente llegando hacia los gentiles, hacia personas despreciadas, hacia gente que no era digna del Evangelio, y es justamente el Evangelio llegando hacia los gentiles. Y fíjense otro tema importante, hermanos, en el verso 24 del capítulo 7, dice, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, etc. Hay otro tema que también quisiera mencionar, que se menciona, que aparece en el capítulo 7, que aparece en Marcos, que es constantemente nuestro Señor Jesucristo, se ve que a diferentes personas les dice que no digan nada sobre la mesiandad, no digan nada sobre el milagro, quédense en silencio, y es algo que continuamente es un tema que se repite en Marcos, que es conocido como el secreto mesiánico en Marcos. Y surge la pregunta, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo continuamente dice no se lo digan a nadie? Incluso en la confesión de Pedro en el capítulo 8, él manda que no digan a nadie lo que sabían del mesianazgo de Cristo Jesús. ¿Cuál era la razón que Marcos, nuestro Señor Jesucristo, vez tras vez quería pasar desapercibido en cuanto a la parte mesiánica? Bueno, hay diferentes interpretaciones en cuanto a esto. Algunos dirían de que nuestro Señor Jesucristo quería pasar desapercibido en su mesianazgo porque realmente no era consciente de que Él era el Mesías, sino que más bien llegó a estar convencido de que era el Mesías, pero la razón por la cual Él decía no le digan a nadie que yo soy el Mesías es porque Él sabía o Él creía de que no era verdaderamente el Mesías. Ahora, nosotros no creemos esto. Lo que yo creo personalmente, y va de acuerdo con lo que muchos teólogos ortodoxos creen, es de que el Señor Jesucristo mencionaba que no se menciona acerca de su mesianazgo por la concepción cultural política que se tenía sobre el Mesías. Y aquí es donde quisiera tocar uno de los temas principales esta noche que vamos a estar viendo, es sobre el Señor Jesucristo como Mesías, el título de Mesías, y otro título que es el título de Hijo de Dios. En la página 60 dice, en el versículo 24 queda en evidencia que Jesús no había ido a Tiro para llevar a cabo un ministerio público, ni para enseñar o sanar. Aun así, una mujer gentil se acerca a Jesús para pedirle que exorcice a su hija. En el versículo 27 Jesús usa una simple parábola para explicar que su prioridad es su misión inconclusa a los hijos de Israel, los cuales al menos por ahora no incluye a los gentiles. Notes el uso de la palabra primero. Diego Calvo hace una pregunta, dice, buenas noches hermano, ¿el caso de la fe de la mujer sirofenicia contribuye a dar ánimo al creyente o era otro el propósito? Yo creo que hay una variación, hay una inflexión y un cambio de temas en Marcos, en el capítulo 8, a partir de la confesión de Pedro, en el capítulo 8 de Marcos. Y si bien es cierto, hay la mayoría de personas que estaban en Roma en este momento, a quienes se les estaba escribiendo, eran judíos, pero estaba el punto de transición entre la iglesia judía y gentil. Yo creo que el tema del evangelio de los gentiles no es tan claro en Marcos como lo es en Lucas, pero definitivamente hay un punto de inflexión en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en los capítulos 6 al 8, en los que cada vez más hay elementos gentiles a partir de aquí en adelante debido a la negación del pueblo judío en la aceptación del Mesías. Y el punto es claro, mientras que los judíos fallan en reconocer a Cristo Jesús como su Mesías, aquellos que eran menospreciados son aquellos quienes lo aceptan. Aquellos a quienes se les había dado el reino de Dios fueron quienes lo pierden, y aquellos a quienes se les había negado fueron quienes lo aceptan. Y este cambio en el énfasis entre judío a gentil, y es muy notorio en el Evangelio de Marcos, quizá no tanto como lo es en Lucas,
pero hay este cambio de judío gentil en el cual va llegando el Evangelio. Quisiera ver otro pasaje. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, verso 17. Marcos 11, 17. Dice, y Jesús les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y aunque ese pasaje se repite en Mateo 21 y Lucas 19, quisiera ver el pasaje paralelo. Por ejemplo, en Lucas 19:45 dice, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ese es Lucas 19:45 al 46. Ahora fíjese el pasaje paralelo en Mateo capítulo 21, verso 12. Dice, Jesús entró en el templo, etc., y les dijo, verso 13 en Mateo capítulo 21, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes están haciendo cueva de ladrones. Y luego fíjense en el verso 16 del capítulo 21 de Mateo. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le respondió, sí, nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Pero si ustedes comparan esos tres relatos con la narrativa que aparece en Marcos capítulo 11, verso 17, y esto ya es casi en la parte final del Evangelio de Marcos, antes de que comience la última parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 17 del capítulo 11 de Marcos dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ahí nuestro Señor Jesucristo está citando Isaías 56, versículo 7, donde dice, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Marcos es el único de los tres evangelios sinópticos que incluye mi casa será llamada casa de oración, y el énfasis ahí es para todas las naciones. Esa frase para todas las naciones no aparece en el relato paralelo de Lucas ni en el relato paralelo de Mateo. Ahora la razón es ¿por qué? ¿Por qué Marcos lo incluye y por qué yo creo que Marcos fue escrito primero a la prioridad marquina antes que Lucas y Mateo? ¿Y por qué Lucas y Mateo no incluyen esta frase para todas las naciones? Y bueno, yo creo que es claro el movimiento, por ejemplo, de judío a gentil en el Evangelio de Marcos. Hay cada vez más un énfasis más gentil en Marcos. Progresivamente hay un desprecio y un menosprecio por el Señor Jesucristo, un punto de inflexión en el capítulo 8 y un incremento de la fe de los gentiles, de tal manera que el Evangelio es para aquellos y quienes serán menospreciados y despreciados. Y eso es lo que se muestra en la última parte. El capítulo 12, por ejemplo, la parábola de los labradores malvados, etc. Podría seguir mencionándoles otros versos, pero bueno, eso es, creo que eso ayuda para la transición que hay en Marcos, de un énfasis más judío al inicio a un énfasis más gentil mientras finaliza Marcos. Ahora quisiera, hacer un excursus en su lectura, hermanos, hablar un poco sobre el título El Mesías y luego hablar un poco sobre el título Hijo de Dios. Diego tiene una pregunta. En el caso de los títulos, ¿cuál es la importancia de los títulos Hijo de Dios, Mesías e Hijo de Hombre en la Escritura? ¿Se puede decir que el uso de los títulos para Cristo en la Escritura es una herramienta hermenéutica para entender su identidad? Justo ahora voy a explicar, voy a hablar un poco, voy a hacer un excursus sobre los títulos Mesías y sobre el título Hijo de Dios. Pero yo creo que definitivamente sí, la importancia de saber los temas, por ejemplo, el título Hijo de Dios
o Hijo de Hombre o Mesías que están en sus lecturas definitivamente tiene una importancia hermenéutica al momento que ustedes se cruzan con un pasaje de las Escrituras, hermanos. Y yo creo que es definitivamente una herramienta hermenéutica importantísima tener claro lo que se refiere en los evangelios sinópticos cuando se refiere a Mesías, Hijo de Dios, Hijo de Hombre, porque especialmente son títulos que vez tras vez se repiten en los evangelios sinópticos, y tener el tema, la teología de estos títulos claros les va a ayudar a interpretar casi cualquier pasaje en el cual estos títulos aparezcan. Vayamos en primer lugar con el título Mesías. ¿Qué significa el título Mesías? Bueno, Mesías es la transliteración de la palabra hebrea ungido, la palabra ungido, y quisiera ver en el caso de su lectura el título Mesías en el Antiguo Testamento, luego vamos a ver el título Mesías en el Nuevo Testamento y vamos a terminar dando una conclusión de lo que significa el título Mesías. Bueno, Mesías significa originalmente ungido, y especialmente el título ungido era usado antes de la monarquía davídica para una persona que ocupara un oficio de servicio a Dios. Los oficios en el Antiguo Testamento, que eran oficios, eran apartados para el servicio divino y al pueblo, era el oficio de sacerdote, el oficio de profeta y el oficio de rey. De tal manera que cuando una persona era consagrada sacerdote, profeta o rey, era ungido, y de esta manera era el ungido de Jehová. Y se le ungía con aceite en la cabeza como un simbolismo de estar apartado para el Señor, para una función específica. Y este era el significado de Mesías. Ahora, hay una transición en el significado de Mesías a partir de la monarquía. Una vez que David es ungido como el rey de Israel, el término Mesías fue usado primariamente, ungido, Mesías ungido, fue usado primariamente en conexión al rey. Y específicamente después de Saúl, en el caso de David, fue específicamente usado el término Mesías o ungido en relación al rey David. De tal manera que el término Mesías aludía a un descendiente de la línea davídica que sería, tendría el título o el acceso al trono. Y sabemos eventualmente que hubieron muchos Mesías, entre comillas, en el Antiguo Testamento, pero hubo el Mesías, el Cristo. Ahora, entender esto tiene una importancia, hermanos, debido a que David fue el liberador de la nación de Israel, aquel que liberó de la opresión política, militar, etcétera, a Israel de sus enemigos, y fue sin duda el más grande rey de Israel. Cuando hablamos de que el hijo de David, los hijos de David eran el rey ungido, el Mesías, había una expectación el título Mesías estaba intrínsecamente ligado con un oficio político, social, en Israel, de tal manera que era asociado intrínsecamente con el oficio de rey. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo hace la multiplicación de los panes y los peces, ¿recuerdan? En la narrativa de Marcos, que ustedes han leído en su lectura, ellos lo que querían hacer con nuestro Señor era hacerlo rey. ¿Por qué querían hacerlo rey? Porque justamente ellos entendían de que el oficio de Mesías y el poder que tenía el Señor Jesucristo como hijo de David era un poder que les convenía para liberarlos del yugo romano. Y la expectancia que tenían ellos era de un Mesías político como David, que de la misma manera que David los liberó del yugo filisteo, esta vez los liberaría del yugo romano. Ahora, es en este contexto que nuestro Señor Jesucristo dice, no me llamen o no digan que soy el Mesías.
no porque él no creyera que era el Mesías, él lo era, sino porque el tiempo no era el correcto y no quería él que se entendiera como un Mesías netamente de una manera política, social, en el título de Mesías. Ahora, esto excluye la parte política y social en relación a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que absolutamente no. El reino de nuestro Señor Jesucristo un día será un reino visible sobre la tierra en el cual Él reinará y Él reina en la actualidad. Ahora, ¿nuestro Señor Jesucristo reconoce en algún momento el título de Mesías? Sí. ¿Ustedes recuerdan cuando está siendo interrogado por Pilato y le responde, ¿eres tú el Mesías? Y él responde, tú lo has dicho, y desde este momento verás al Hijo del Hombre sentado, etc. Y nuestro Señor Jesucristo reconoce y no niega que Él es el Mesías. La confesión de Pedro también se le menciona el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, hay una transición entre el uso del término Mesías en los evangelios o Cristo en los evangelios y el uso del término Cristo como un nombre propio en las cartas paulinas. En los evangelios, Cristo o Mesías se usa como un título. Nuestro Señor Jesucristo nunca se adjudica el nombre Cristo, sino usa el título Cristo. Ahí hay una diferencia entre esto. El título Mesías sería algo así como presidente. Por ejemplo, yo puedo decir presidente de Toledo, o presidente Alan García, o presidente Barack Obama, etc. Son presidentes, siendo presidente un título. Y este título, Mesías o Cristo, que significa Mesías o ungido, es el título con el cual se usa en los evangelios. Sin embargo, hay un desarrollo en el título Mesías una vez que el evangelio alcanza a los gentiles y la iglesia deja de ser en su mayoría judía y se convierte en una iglesia en su mayoría gentil, de tal manera que este título es usado de una manera ligeramente diferente por Pablo. Pablo usa el título Mesías y vemos en las epístolas paulinas y generales que el título Mesías no se usa en su mayoría como un título, sino se usa como un nombre. Es decir, Cristo llega a ser el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que se le llama Cristo Jesús. No se le llama el Cristo, no se le llama el Mesías como un título, sino que llega a reconocerse como un nombre propio, Cristo Jesús. Y este desarrollo es importante, hermanos, porque vemos un desarrollo en la tradición teológica del entendimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia temprana. Ese también es un argumento, creo, a favor de en contra de aquellos que dicen de que los evangelios básicamente fueron inventados por la iglesia primitiva. Hay un argumento que dice que los evangelios fueron inventados por la iglesia primitiva y que fueron escritos tardíamente, básicamente como una manera de avalar las creencias que tenía la iglesia primitiva en la actualidad, en ese momento. Bueno, si es que ellos entendían el título Mesías como un nombre propio, entonces no tiene sentido que regresen al título si ya había este avance teológico al nombre propio, ¿se entiende? Es decir, claramente hay una diferencia en la manera como el Señor Jesucristo era entendido con relación a los títulos. El título El Cristo, el Mesías, era el primariamente usado en los evangelios sinópticos, y hay un desarrollo de este título que llega a convertirse en un nombre propio en las epístolas paulinas, y cuando la iglesia llega a ser en un tono gentil. Y este es un argumento fuerte en contra de, yo creo que muchas interpretaciones liberales de los evangelios sinópticos. Quisiera mencionar ahora no hay mucho tiempo, hermanos, para se podría hablar mucho sobre el título Mesías.
Y creo que con eso, si ustedes no tienen alguna pregunta, yo creo que con eso vamos a quedar en la parte de lo que significaba Mesías. Y quisiera ahora ir un poco a hablar sobre el título Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hay 4 maneras en los evangelios en las cuales se usa el título Hijo de Dios y en general en las escrituras. La primera manera en la cual se usa el título Hijo de Dios es en relación a cualquier ser creado por Dios. Hijo de Dios significa el que es como Dios, o hijo era un hebraísmo para significar el parentesco con la peculiaridad principal de aquello que era uno hijo. A lo que me refiero es esto. Por ejemplo, si yo llamo por ejemplo a Pedro, ¿ok? Quien quiera que sea, yo le digo, Pedro, eres hijo de consolación. ¿Qué significa que yo le diga a Pedro hijo de consolación? Significa que Pedro es una persona que consuela mucho, que le gusta consolar. Si yo le llamo a María, María, eres hija de misericordia. ¿Qué quiere decir que María es hija de misericordia? Significa que María es muy misericordiosa. Si yo le llamo a Juan, eres hijo del trueno. ¿Qué quiere decir que yo le diga que eres hijo del trueno? Quiere decir que tu carácter o tu virtud principal es como la de un trueno. Es decir, el término hijo de es una alusión a la característica más representativa de aquello a lo que era padre. Y esta era la relación entre padre e hijo. Entonces, el sentido hijo de alude a una virtud o una característica de la cual uno es padre, de la cual uno es hijo, perdón. Entonces, ahora vayamos. Hijo de Dios significa que de alguna manera, cuando se usa este título hijo de Dios, hay una semejanza o un reflejo de Dios de alguna manera. Y hay 4 maneras en las que se usa este término en las escrituras. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque yo creo que este es un tema importante. Una vez yo escuché una prédica de un hermano con muy buena intención, pero no mucho más. Y él estaba predicando de los salmos. Y había un salmo creo que es el Salmo 51, donde David dice que en fornicación fui formado. Y David se llama... Yo nací en iniquidad, Salmo 51:5, y en pecado me concibió mi madre. Y David en los Salmos se llama a sí mismo hijo de fornicación. Y cuando se llama a sí mismo, David en los Salmos, a veces cuando confiesa su pecado, dice, yo soy hijo de fornicación. Y yo recuerdo a este predicador diciendo, bueno, David es hijo de fornicación debido a que su madre tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio y David nació de fornicación, porque su madre tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, así que David era un hijo de fornicación. Y el predicador dijo, así que de la misma manera como David llegó a ser rey, a pesar de que fue hijo de fornicación, yo sé que también entre la audiencia hay varias personas que se sienten mal porque son hijos de fornicación y nacieron fuera del matrimonio, o quizá tus padres conviven y por eso eres un hijo de fornicación de la misma manera que David lo fue, y tú también puedes llegar a ser rey y Dios puede usarte, bla, 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 bla. Terrible interpretación del pasaje. El pasaje no tiene nada que ver con eso. Cuando David se llama a sí mismo hijo de fornicación, quería decir que él era fornicario hasta los tuétanos. Soy absolutamente fornicario. Y eso es lo que quería decir. No quería decir que su madre había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero bueno, el término hijo de Dios, en primer lugar, se refiere a todo objeto creado por Dios. Y esto tiene relación con, por ejemplo, los ángeles, que son seres creados por Dios, se les llama hijos de Dios en los Salmos. En Job, ustedes recordarán que a Satanás se le llama
hijo de Dios, los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Entonces Satanás se le llama hijo de Dios. ¿Cómo puede ser Satanás hijo de Dios? Bueno, en el sentido de que fue creado por Dios y de esta manera refleja la naturaleza espiritual de Dios. Igual que los ángeles reflejan la naturaleza espiritual de Dios. Hay un sentido en el cual todo ser humano es hijo de Dios, ¿sí? Yo le puedo decir en un sentido, el inconverso que está afuera caminando en la calle es hijo de Dios, sí, en el sentido de que es un ser creado por Dios y lleva la imagen de Dios, y de esta manera refleja como su característica principal la característica de Dios. Y es en ese sentido que a veces las escrituras se usa hijo de Dios. Es en un sentido creador, no en un sentido redentor. En el segundo aspecto que se usa el título hijo de Dios es en el sentido redentor. Y esto es a personas en las cuales Dios libremente elige mostrar su amor como objeto especial de su elección en relación a su pacto redentor en las escrituras. Y estos son hijos de Dios. Dios los escoge, los elige y tienen la virtud o la cualidad moral de Dios. Ya este es un punto importante, hermanos, porque este sentido redentor es, o redentivo, es el que se usa en Primera de Juan cuando dice que somos hijos de Dios, o cuando Pablo menciona que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que representamos la cualidad o la virtud principal de Dios en el sentido moral. Y es por esto que dice, esto es lo que menciona Primera de Juan, capítulo 4 y 5, ¿cuál es la virtud principal de Dios en Primera de Juan? ¿Cuál es el atributo principal de Dios? ¿Qué es lo que está en el centro ontológico mismo de Dios, en el mismo ser de Dios? Bueno, amor. Dios es amor, por lo cual los que son hijos de Dios en este sentido redentor tienen necesariamente que reflejar esta cualidad principal de Dios, la cual es amor. De tal manera que Dios es amor, y un cristiano se podría decir que es hijo de amor, porque lo que debe estar en el centro mismo de su ser es el amor. Por esto es la conclusión a la que llega Primera de Juan: aquel que odia a su hermano no tiene al Padre, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si Dios es amor y tú eres hijo de Dios, entonces tu característica principal, lo que te caracteriza y te distingue, debe ser el amor, porque Dios es amor. Entonces, si odias, no amas, y si no amas, no has conocido a Dios. Y ese es el argumento que sigue Juan en el desarrollo de su lógica. Pero, ¿cómo es que se desarrolla este argumento en Primera de Juan y en Juan también? Es a partir del título hijo de, o la característica principal, y Dios como amor. Y esto sirve bastante para cuando veamos la teología de Juan, cuando se dice que Dios ama al inconverso. ¿En qué sentido Dios ama al inconverso y en qué sentido Dios ama a su iglesia? ¿Y a qué se refiere Juan 3:16 cuando dice que porque de tal manera, etcétera? Y esto tiene que ver con Dios como amor. Y ese es el segundo uso del título hijo de Dios, el sentido redentor. Hay un tercer significado en el cual a una persona se le llama hijo de Dios, y es aquel que representaba en el sentido de rey, y representaba a Dios ejerciendo un gobierno en representación de Dios para con el pueblo de Dios. Y ese es el sentido con el que se usa al rey David, y se usa al hijo de David, que se le llama a los hijos de David, se les llama hijo de Dios de esta manera. Y a veces se les añade o se les habla como si fueran divinos. Por ejemplo, en alguno de los salmos mesiánicos
o en los salmos que se refieren al nacimiento de Salomón, o etcétera, se llama como si fuera divino. Se les llama hijo de Dios en los salmos. ¿Y de quién está hablando? Bueno, está hablando del descendiente de David. Y eran identificados como hijos de Dios en virtud a su representación real como reyes. Era una significación. Este uso de hijo de Dios fue el que llegó a ser usado exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo de David, en el sentido mesiánico. Y hay un cuarto uso en las Escrituras sobre el título Hijo de Dios, que es en el sentido ontológico, teológico, ontológico, es en relación a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, y Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que menciona Hebreos capítulo 1, Él es exactamente de la misma substancia que el Padre, y refleja los atributos completamente. Y quisiera que veamos Hebreos capítulo 1, para mencionarle este uso de Hijo de Dios, del Hijo. Dios, Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión o la representación exacta de su naturaleza, etcétera, etcétera. Y ese es el punto que me interesa. Él es el Hijo de Dios. Artículo. Él es el Hijo. ¿Por qué? Porque Él es la representación exacta de la naturaleza divina en su ser ontológico, en lo que Dios es en sí mismo, el Hijo es en sí mismo. ¿Yo soy hijo de Dios en ese sentido? ¿O tú eres hijo de Dios en ese sentido? No. Nosotros somos hijos de Dios en el sentido moral, funcional, pero no hijos de Dios en el sentido ontológico. En el sentido ontológico es solamente Cristo Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y ese es el uso del título Hijo de Dios, hermanos. Y bueno, no quisiera, ustedes pueden leerlo también en LAD, hermanos, lo tienen en su lectura adicional y pueden leerlo en LAD, el uso de Mesías y Hijo de Dios para aquellos que... Esto es solamente una breve introducción por el sentido del tiempo. Quisiera seguir viendo en su material, y esta vez quisiera ir a página 61. Aquí en esta sección se estudia Marcos capítulo 8 versos 1 al 10. Dice, aunque existe, en el segundo párrafo dice, todo lector de Marcos que recuerde el primer milagro esperaría que los discípulos respondieran con fe a lo que Jesús plantea en el versículo 2. Pero una vez más, los discípulos no parecen haber avanzado en cuanto a su comprensión de quién es Jesús, ni tampoco en su comprensión de su fe. El último párrafo dice, la respuesta a la presencia de Jesús en estas regiones ha sido bastante positiva, partiendo con por la mujer con su hija enferma, el hombre con problemas de habla, y ahora con esta gran multitud. Quisiera, antes de que el tiempo se me acabe, quisiera ir a la última sección. Punto 4. ¿Era Jesús el Mesías? Entonces, estaba consciente de su mesianazgo. ¿Cómo se relaciona la parte de Mesías con el reino de Dios? Yo creo que absolutamente sí. No es que nuestro Señor Jesucristo llega a descubrir que Él era el Mesías, o que Él se identifica y es consciente de su mesianazgo, aunque originalmente no lo era. Yo creo que desde que Él toma conciencia, desde niño, Él sabía que Él era el Mesías,
Ahora, ¿por qué es importante el título Mesías en relación al reino de Dios? Y esa es una conexión que no se hace en su material y tampoco la hace LAD. El título Mesías significa ungido. Y mencionamos hace unos momentos que el título llegó a ser un sinónimo después de la monarquía con la identificación del rey de la línea davídica. Ahora, cuando hablamos el reino de Dios que iba a ser establecido en los evangelios, el reino de Dios necesariamente está relacionado con el rey, ¿verdad? Tiene que haber un rey que esté en la administración del reino. Rey y reino van de la mano. Sin rey no hay reino y sin reino no hay rey. ¿Por qué? Porque el rey reina sobre algo y el reino es aquello por lo que sobre el rey reina. Ahora, ¿quién es el rey o el Mesías identificado en el reino? Es nuestro Señor Jesucristo. Y el establecimiento del reino necesariamente va de la mano con la identificación del Mesías en su condición de rey, hermanos. Ahora, cuando hablamos del ya, pero todavía no, del establecimiento del reino de una manera completa en todo aspecto, en todas las profecías, pero no completado, esto necesariamente lleva de la mano con Cristo Jesús como el Mesías prometido. El Mesías prometido y la identificación de Cristo como Mesías necesariamente trae la consecuencia del establecimiento del reino, hermanos. Ahora, ¿por qué menciono este punto importante? Porque yo creo que tiene implicancias grandes a lo largo de las escrituras. Yo creo que el reino y la venida del reino es el punto principal que marca a lo que son las eras, el establecimiento del reino y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hablamos de un reino completamente futuro, y el reino todavía no ha sido establecido, entonces necesariamente yo creo que si el reino no ha sido establecido completamente o en todos sus aspectos, no me refiero a que completamente en el sentido de en su totalidad, sino completamente en el sentido de cada una de sus promesas, entonces nosotros vamos a tener que esperar un reino, un futuro establecimiento de este reino en el futuro. Y aquí viene, la teología. Yo creo que ahí uno va a tener necesariamente que relacionarlo con la parte del milenio, en el futuro, etcétera. Pero yo creo que, ustedes cuando hagan esta conexión, hermanos, cuando traten de ver en términos escatológicos, lo que marca el inicio de la nueva era fue el establecimiento del reino. Y ya estamos viviendo en la nueva era del ya, pero todavía no, aunque esta no es completada. Y la era por venir es cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, y esa es la consumación de todas las cosas. Pero Él ya vino, el Mesías ya vino, y porque el Mesías ya vino, el reino ya fue establecido. Hermanos, hay una conexión directa entre el Mesías y el reino. Alguien dirá quizá, sí, pero el Mesías fue rechazado. Diego Calvo pregunta, disculpe hermano, en la página 9 del material sobre Hijo de Dios, habla sobre la ignorancia del Hijo. ¿Nos podrías explicar un poco más acerca de ello? El material, el Hijo de Dios, página 9. La ignorancia del Hijo, página 9, dice, Jesús se refiere a sí mismo como Hijo de Dios cuando se habla del tiempo de su parusia, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32. La fuerza de este dicho radica en el hecho de que estas cosas deberían ser conocidas por los ángeles y por el Hijo, tanto como por el Padre. La cuestión es que Jesús se sitúa junto al Padre y a los ángeles. Todos comparten, por regla general, un conocimiento sobrenatural, pero al contrario de lo que habría
de lo que cabría esperar, en esto el Hijo es ignorante. Sí, yo creo que bueno, en este sentido, cuando habla del Hijo, debemos tener en cuenta, hablamos de los 4 aspectos, de los 4 significados de Hijo, y hablamos de que el cuarto, y cuando hablamos del Hijo de Dios, hay una identificación. ¿Recuerdas el tercer aspecto? El primer aspecto era el creador, el segundo el redentor, el tercero el funcional como rey y el cuarto el ontológico. Y quiero centrarme en el sentido tercer y cuarto, en el sentido hijo de Dios funcional como rey e hijo de Dios en el cuarto sentido ontológico. El hijo es Jesús. Y esta es una pregunta un poco capciosa. ¿Cuándo comenzó a existir Jesús? ¿Cuándo comenzó a existir Jesús? ¿Existía Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Existía Jesús en el Antiguo Testamento? Y bueno, la respuesta es no. Jesús no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existía el Hijo de Dios en el sentido ontológico, la segunda persona de la Trinidad. Jesús es el nombre que le damos a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Hijo, la segunda persona, el Hijo, siendo encarnado y tomando carne en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús llega a existir en el vientre de María cuando Él toma carne. El Hijo toma carne y es ahí donde Él llega a existir. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es eterna, pero Jesús es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad y es sempiterna. Tiene un inicio, pero no tiene fin. Ahora, cuando se menciona nuestro Señor Jesucristo, cuando se menciona vez tras vez que Él ignora algunas cosas, que Él no sabe cuándo será la venida, que Él no sabe algunas cosas, ¿en qué sentido Él no sabe estas cosas? Bueno, no sabe en primer lugar en el sentido de su encarnación en la tierra, en el estado de su humillación, no en el estado de su exaltación. En el estado de su exaltación, después de ser glorificado, cuando Él tiene y deja lo que había velado de sus atributos como consecuencia de la encarnación, entonces Él sabe todas las cosas. Pero en este momento Él todavía no ha sido exaltado, todavía está en su estado de humillación. Y en su estado de humillación, Él deja el uso o vela el uso de algunos de sus atributos ontológicos con la divinidad del Padre. No deja de ser Dios, sino deja el uso o vela el uso de algunos de sus atributos, de tal manera que Él elige no saber o no usar estos atributos. Por eso es que Él, en ese sentido, no sabía algunas cosas. Ahora, otro aspecto es que en este pasaje y otros, cuando se llama el Hijo de Dios, yo creo que no está hablando en el sentido ontológico de Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, sino está hablando de Hijo de Dios en el sentido funcional. Es decir, en ese sentido, Hijo de Dios significa o es un sinónimo de Mesías. Entonces, si tú reemplazas la palabra ahí Mesías, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Mesías o el Rey o el Hijo de Dios en este caso, en el tercer uso, en el sentido funcional, es un sinónimo que va de la mano con Mesías, alguien que es el descendiente de David, una persona humana. Y es en ese sentido, en la humanidad de Cristo como hijo de David, el que se hace sentido aquí, no como el hijo en el sentido ontológico, en el sentido del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Aquí está hablando hijo en el sentido de Mesías, hijo de David, no en el sentido de la segunda persona de la Trinidad. Y es por eso que él no sabía algunas cosas. No sé si eso ayude, Diego, espero que sí. Hay una diferenciación, yo creo que cuando se entienden los diferentes connotaciones que tiene el título Hijo de Dios, y cuando veas, por ejemplo, que a Satanás se le llama Hijo de Dios,
o que a nosotros se les llama hijo de Dios, o que a un inconverso se le llama hijo de Dios. Debemos tener en cuenta las diferentes connotaciones que tiene Diego. Espero que eso ayude, hermanos. Son más de la 1 de la mañana en Inglaterra, y mañana tengo que escribir un ensayo. Así que me voy retirando. Espero que haya sido una sesión útil. Sigan en sus estudios, hermanos, y sobre todo que estas sesiones ayuden en cultivar su piedad en el Señor Jesucristo para su gloria, en su gracia. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.